Muy buenas tardes, distinguido maestro Víctor Saldaña y queridos compañeros. Alexander Paula, quien tiene el placer de hablarles e invitarles junto a María Josefina Basilio y a Alison Michel de León a este maravilloso coloquio en torno a los movimientos de vanguardia surgidos en Santo Domingo a inicios del siglo XX. Bien, a raíz de la situación sociopolítica que se vivía en el país en el siglo XX, muchos jóvenes se vieron en la necesidad de ir a estudiar a las grandes potencias extranjeras, los que tenían la oportunidad, claro está. En ese momento, la potencia más demandada para esto era la europea, la cual muchos jóvenes dominicanos se formaron y participaron en los diversos movimientos literarios que se desarrollaron, como el cubismo, por ejemplo. Estos intelectuales, al volver a su tierra, comenzaron con una nueva literatura para la República Dominicana. Una literatura que rompió con lo tradicional, pero que mostró su cultura y sus propios paradigmas. Los tres movimientos literarios más importantes que surgieron a principios del siglo XX fueron el lettrinismo, el postumismo y la poesía sorprendida, los cuales con sus propias leyes rompieron con el esquema tradicional de la métrica en la poesía nacional y se enfocaron en tratar los problemas sociales de la época. Josefina Basilio Hernández, compartiré con ustedes lo que es el bedrinismo en la República Dominicana. El bedrinismo fue un movimiento literario con tendencia vanguardista, fundado por su creador Otilio Vigil Díaz en el siglo XX, específicamente en 1912 en la República Dominicana. Algunos comentaristas especulan que fue más un grupo literario que defendía la expresión y el desprendimiento de la rima y de los modelos formales que anteriormente se tenían. Con el tiempo se visualiza una auténtica literatura con lo que fue el verso libre nacional en la República Dominicana. Se le llamó bedrinismo porque en sus versos intentaban hacer las piruetas que realizaba el aviador Julius Bedrins. Sin embargo, Otilio Vigil Díaz no llevó a su expresión lo que fue el bedrinismo. Más bien, el único seguidor que tenía, Zacarías Ferreira Espinal, fue quien le dio esa lucidez a lo que fue el bedrinismo. Utilizando la figura gitanjáfora, esta era la creación de nuevas palabras en su producción. Podemos globalizar que el bedrinismo quizás no tuvo seguidores grandes, solamente tuvo uno, pero dio un gran paso y fue introducir el verso libre, que hoy en día utilizamos. El postumismo nace exactamente en el 1921, tras la primera intervención norteamericana en el país. Considerado por muchos como el movimiento literario más importante surgido a principios del siglo XX. Eso se debe a que sus integrantes intentaron romper con los esquemas tradicionales de la poesía y traen consigo una nueva forma de escribir. Introducen los versos libres, sin que el autor tenga la necesidad de cumplir con las licencias métricas. Dicho movimiento fue influenciado por el movimiento creado por Vigil Díaz, el bedrinismo. Este movimiento es considerado por muchos como un avance estético frente a los otros movimientos anteriores hechos por los poetas vanguardistas. Bien, a partir de este movimiento es que se habla de poesía tradicional y moderna en la República Dominicana. Los postumistas trataban de buscar un nuevo camino para expresar la realidad del país. El mundo poético postumista se caracteriza por mostrar una fusión entre lo material y lo espiritual. Esto favorece a una poesía de carácter nacionalista, la cual rescata el color local y la identidad nacional del dominicano, junto a Andrés Avelino, Rafael Zorrilla, entre otros. Domingo Moreno Jiménez, el personaje más relevante, el más importante de dicho movimiento, nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 7 de enero de 1894
y se inició desde muy joven en el magisterio, llegando a ser director de la escuela primaria graduada de Sabaneta. Santiago Rodríguez es uno de los puntuales de la poesía contemporánea. Su obra presenta un poeta intuitivo, con grandes preocupaciones sobre la existencia del hombre. Saludo. Otro movimiento que también surgió a mediados del siglo XX fue la poesía sorprendida, la cual buscaba la libertad de expresión en protesta de la dictadura del entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo. Sus máximos representantes fueron Franklin Meses Burgos, Gastón Arce, Aída Cartagena Portalatín, Manuel Rueda, entre otros. De Gastón Arce podemos ver su logro con la escritura automática que podemos ver en sus poemarios Blía. De Franklin Meses-Burgos podemos ver una ligereza y una tranquilidad, al igual que este también plasmaba lo que era la realidad de la isla en esa época. Podemos ver esto en su poema Esta canción está tirada por el suelo, del cual le voy a leer un fragmento. Esta canción estaba tirada por el suelo, como una hoja muerta, sin palabras. La hallaron unos hombres que luego la dieron, porque tuvieron miedo de aprender a cantarla. Gracias.